bienvenidos a un lugar donde la fe y el miedo se encuentran, donde las plegarias se mezclan con susurros de ultratumba y las sombras de lo sagrado esconden historias que nunca debieron ser contadas. En esta noche oscura, nos adentraremos en el corazón de 15 iglesias malditas, lugares que han sido testigos de eventos inexplicables, aterradores y, en muchos casos, sobrenaturales. A lo largo de los siglos, estos templos de fe se han transformado en escenarios de fenómenos paranormales que desafían cualquier explicación. Desde sombras errantes hasta llantos fantasmas que aún resuenan en los pasillos, cada una de estas iglesias guarda secretos escalofriantes que pocos se atreven a descubrir. Así que, apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para un viaje donde la oscuridad no solo es externa, sino también interna. Estás en Leyendas de Fantasmas, y estás a punto de descubrir las 15 iglesias más embrujadas del mundo. ¿Estás listo para entrar? La iglesia de San Marcos, el lamento de los muertos. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, entre colinas sombrías y caminos desolados, se encuentra la iglesia de San Marcos. Durante décadas, los habitantes han susurrado sobre los extraños fenómenos que rodean este antiguo templo de piedra. Cuenta la leyenda que, durante la construcción de la iglesia, los obreros encontraron una fosa común bajo los cimientos. Eran los restos de una antigua población que había sido arrasada por una plaga siglos antes. A pesar de los consejos de los más sabios, la iglesia se construyó sobre ese lugar de reposo eterno. Desde entonces, las noches en San Marcos son frías y cargadas de una energía oscura. Los feligreses que se aventuran después del anochecer aseguran escuchar lamentos y susurros que surgen de los muros. Las campanas, que ya no son tocadas por manos humanas, repican solas a medianoche, siempre a la misma hora, las 3 en punto. Aquellos que han osado quedarse dentro durante la noche cuentan que han visto sombras moverse entre los bancos, figuras fantasmales vestidas con túnicas negras. Una historia en particular pone la piel de gallina. Un sacerdote, decidido a bendecir el lugar y ahuyentar a los espíritus, pasó la noche dentro de la iglesia. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, con el rostro congelado en una expresión de terror. Junto a él, un pequeño libro de oraciones había sido quemado, pero el fuego no había tocado nada más. Desde entonces, San Marcos es conocida como la Iglesia del Lamento, _. Así que ya sabes, si alguna vez pasas cerca de San Marcos a medianoche, tal vez quieras seguir de largo, a menos que estés dispuesto a escuchar los lamentos de aquellos que nunca encontraron descanso. El Monasterio de las Almas Perdidas. Ubicado en lo alto de una colina solitaria, el monasterio de Santa Lucía ha sido un lugar de peregrinación por siglos. Pero pocos conocen la oscura historia que esconde entre sus muros. Hace más de 200 años, durante una época de caos y revueltas, el monasterio sirvió como refugio para decenas de monjas que huían de la violencia. Se cuenta que una noche de tormenta, un grupo de bandidos irrumpió en el monasterio y asesinó a todas las monjas, sellando su destino dentro de la capilla central. Sus cuerpos nunca fueron enterrados adecuadamente, y sus almas, dicen, nunca encontraron la paz. Desde entonces, los visitantes aseguran escuchar cánticos fantasmas que resuenan en las galerías vacías del monasterio. Los pasillos fríos parecen susurrar plegarias en latín, aunque no haya nadie presente. Algunos monjes que han vivido en el lugar afirman haber visto figuras vestidas con hábitos caminando lentamente en la penumbra, solo para desvanecerse cuando uno se acerca demasiado. Pero lo más inquietante ocurre en la cripta subterránea. En las noches más oscuras, dicen que si te atreves a bajar a la cripta y permaneces en silencio, puedes escuchar los sollozos de las monjas. Y si te atreves a mirarlas a los ojos, dicen que sentirás el peso de sus almas perdidas, y que jamás volverás a ser el mismo. El monasterio de Santa Lucía sigue abierto al público, pero serás lo suficientemente valiente como para entrar sabiendo lo que acecha en la oscuridad. La iglesia de San Bartolomé y el eco de los condenados. En un pequeño rincón del mundo, aislada de la civilización, yace la iglesia de San Bartolomé. A simple vista, es un modesto lugar de culto, pero sus paredes guardan un oscuro secreto. Durante la época de la Inquisición, esta iglesia fue utilizada como tribunal para los acusados de brujería. Los inquisidores, implacables, no solo condenaban a los supuestos brujos, sino que también realizaban torturas en los subterráneos de la iglesia, donde las almas de los inocentes quedaban atrapadas entre el sufrimiento y el odio.
los registros oficiales mencionan que muchas personas nunca abandonaron los calabozos de San Bartolomé. Fueron ejecutadas en el silencio de la noche, y sus cuerpos enterrados en fosas comunes detrás del altar. Hoy en día, los habitantes del lugar evitan acercarse al sitio cuando cae la noche. Los sacerdotes que han servido allí no permanecen mucho tiempo. Algunos afirman que, al entrar en la iglesia después del anochecer, pueden escuchar los gritos y llantos de aquellos que fueron condenados injustamente. Y hay algo más, un eco inquietante que parece repetir las últimas palabras de los torturados. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un grupo de jóvenes que decidió explorar la iglesia una noche de Halloween. Según cuentan, al llegar al altar, escucharon claramente una voz que les decía, "No hay perdón". Asustados, intentaron huir, pero las puertas no se abrieron hasta que los gritos y gemidos alcanzaron un volumen ensordecedor. Al día siguiente, se marcharon del pueblo, jurando no volver jamás. San Bartolomé, la iglesia que debería ser un lugar de paz, sigue siendo testigo del dolor eterno de aquellos que nunca conocieron la justicia. La capilla de las sombras errantes. En lo profundo de los bosques de la vieja Europa, se encuentra una capilla abandonada conocida por los lugareños como la Capilla de las Sombras Errantes. Construida en el siglo XVII, fue un lugar sagrado durante siglos, hasta que un incendio devastó el pueblo cercano. La capilla quedó en pie, pero muchos afirman que desde ese día, algo cambió en el aire. Por las noches, dicen que las sombras de los antiguos feligreses caminan por los pasillos en completo silencio. No son fantasmas comunes, sino siluetas oscuras, sin rostros ni forma humana, que vagan sin rumbo. Los pocos que han tenido el coraje de entrar aseguran haber sentido que algo los observaba desde cada rincón, pero sin jamás poder identificar qué era. Algunos testigos afirman haber visto una de estas sombras acercarse lo suficiente como para susurrar su nombre antes de desaparecer. Aquellos que lo escuchan nunca vuelven a ser los mismos. Se dice que las sombras errantes buscan almas con las que intercambiar su destino, condenando a sus víctimas a deambular por la capilla para siempre. ¿Te atreverías a entrar y escuchar lo que las sombras tienen que decirte? La Catedral de los Ecos Eternos. En el corazón de una ciudad antigua, se alza la imponente Catedral de los Santos Perdidos. Durante el día, es un lugar de oración, de luz y esperanza, pero en la noche, la catedral cambia. Las piedras frías de sus muros parecen guardar el eco de las oraciones de aquellos que han fallecido, y sus voces aún resuenan en el silencio. Cuentan que cada vez que alguien fallece en la ciudad, un eco de su última oración queda atrapado en la catedral. Los feligreses que han entrado durante la misa nocturna afirman escuchar súplicas que no provienen de ningún ser vivo. A veces, las voces lloran por perdón, otras suplican por justicia, pero todas comparten algo en común, un profundo sentimiento de desesperación. Hace algunos años, un sacerdote intentó descifrar el origen de los ecos. Pasó noches enteras orando en solitario dentro de la catedral, pero una noche, desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero algunos afirman que ahora se escucha su voz entre los ecos, pidiendo ayuda. La Catedral de los Ecos Eternos sigue abierta, pero susurra historias que nunca podrás olvidar. La Iglesia del Silencio Eterno. En un pequeño pueblo costero, casi olvidado por el mundo, se encuentra la Iglesia del Silencio Eterno. Nadie sabe exactamente cuándo fue construida, pero hay algo muy peculiar en este lugar, no importa cuántas personas entren, siempre reina un silencio absoluto. Cuentan los locales que hace décadas, un grupo de monjes que habitaba el lugar decidió hacer un voto de silencio absoluto. Nadie volvió a escucharlos hablar. Las crónicas cuentan que un día, los monjes simplemente desaparecieron, sin dejar rastro alguno. Solo quedó su iglesia, quieta y silenciosa. Ahora, aquellos que se atreven a entrar afirman que el silencio es tan profundo que pueden escuchar sus propios pensamientos de manera inquietante. Algunos aseguran haber sentido que algo, o alguien, los observaba desde la penumbra. Pero lo más perturbador es que, tras pasar demasiado tiempo en la iglesia, hay quienes han salido incapaces de volver a hablar. Un viejo pescador del pueblo asegura que el silencio en la iglesia no es natural. Dice que, si escuchas atentamente, puedes oír el eco lejano de los cánticos de los monjes, y susurros pidiendo ayuda. El silencio en la iglesia del silencio eterno puede llegar a consumir incluso a los más valientes. ¿Te atreverías a entrar y romper el hechizo? La parroquia de las lágrimas sangrantes. En el sur de un país perdido en el tiempo,
existe una pequeña parroquia que los lugareños llaman la Iglesia de las Lágrimas. El motivo de este nombre es oscuro. Cada año, en el aniversario de su construcción, la imagen de la Virgen en el altar comienza a llorar sangre. Los feligreses han tratado de explicar este fenómeno durante décadas, sin éxito. La sangre, real y espesa, corre por las mejillas de la estatua durante 3 noches consecutivas, hasta que las lágrimas cesan por completo. Se cuenta que la primera vez que esto ocurrió, una plaga azotó el pueblo, llevándose a los más jóvenes. Pero hay algo aún más perturbador. Los que han estado dentro de la iglesia durante las noches en que la Virgen llora, afirman haber visto sombras retorcidas moviéndose por las paredes, como si algo o alguien estuviera observándolos. Las luces de las velas parpadean sin razón y, en ocasiones, se escuchan sollozos que parecen provenir de las piedras mismas. Nadie sabe por qué la Virgen llora, pero aquellos que presencian las lágrimas aseguran que, tarde o temprano, algo malo siempre sucede. La parroquia de las lágrimas sigue de pie, esperando su próximo aniversario, y sus próximas lágrimas. El convento de los susurros. En una colina solitaria, donde los vientos ululan sin cesar, se alza el convento de Santa Inés, un lugar que alguna vez fue hogar de monjas devotas. Pero desde hace años, el convento ha sido abandonado, dejando solo los recuerdos de su trágica historia. Se dice que durante una época de guerra, el convento fue asaltado por soldados que no mostraron piedad. Las monjas que se resistieron fueron ejecutadas, y sus espíritus nunca encontraron descanso. Ahora, aquellos que se aventuran cerca del convento en las noches más frías aseguran escuchar susurros. Algunos dicen que son rezos interrumpidos, otros, que son gritos sofocados. Los pocos valientes que han cruzado las puertas del convento afirman haber visto figuras femeninas caminando entre las ruinas. Pero lo más aterrador es lo que ocurre en la capilla. A medianoche, los susurros se convierten en gritos desgarradores, y el aire se llena de una presencia tan pesada que muchos huyen aterrorizados. Nadie ha podido pasar una noche completa en el convento. Algo en esos susurros es demasiado perturbador. El convento de los susurros sigue en pie, como un recordatorio de las almas atormentadas que no pueden escapar. La Basílica de los Espejos Rotos. En el corazón de una ciudad histórica, se erige una majestuosa basílica que una vez fue el orgullo de sus habitantes. La Basílica de San Vicente es conocida no solo por su arquitectura gótica, sino también por los extraños fenómenos que ocurren en su interior. Hace décadas, un terremoto sacudió la ciudad y muchos de los espejos antiguos que adornaban los confesionarios y salas laterales se rompieron. Pero algo más sucedió aquella fatídica noche. Los feligreses comenzaron a reportar que, en los restos de los espejos rotos, veían reflejos de personas que no estaban allí. Con el tiempo, aquellos que entraban a la basílica por la noche aseguraban ver figuras sombrías reflejadas en los fragmentos de los espejos. A veces, las figuras parecían moverse independientemente de los movimientos de los visitantes. Y lo más perturbador es que, en ciertas ocasiones, las figuras parecían estar atrapadas, golpeando los cristales como si quisieran salir. Cuentan que si te paras frente a uno de los espejos rotos a la medianoche y observas detenidamente, verás el reflejo de tu propio funeral. Algunos dicen que al ver esto, estás condenado a morir poco tiempo después. La Basílica de los Espejos Rotos sigue abierta al público, pero pocos se atreven a mirar demasiado tiempo en sus cristales. La Capilla de la Cruz Torcida. En un pueblo pequeño, aislado por montañas y bosques, se encuentra la Capilla de San Sebastián, una iglesia modesta y humilde, pero con una cruz en su altar que desafía la lógica. La cruz está torcida de manera antinatural, inclinada hacia un lado, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. Los habitantes del pueblo aseguran que, hace muchos años, un hombre de fe renegó de su devoción y maldijo la iglesia antes de colgarse de esa misma cruz. Desde entonces, la cruz nunca ha vuelto a estar derecha. A pesar de los intentos de varios sacerdotes por enderezarla, siempre vuelve a su posición torcida, y algunos creen que es un símbolo de condenación. Aquellos que han pasado la noche en la capilla afirman que han visto la cruz moverse lentamente, como si algo la estuviera tirando hacia abajo. Otros aseguran que, si te quedas demasiado tiempo, empiezas a escuchar susurros que te invitan a acercarte al altar. Dicen que la capilla está maldita, y que la cruz torcida es un reflejo de las almas que nunca podrán enderezarse, perdidas en la oscuridad para siempre. La Capilla de la Cruz Torcida sigue esperando a aquellos que osan desafiarla,
pero nadie sale sin una marca en el alma. La Catedral de las Estatuas que Vigilan. En una ciudad renacentista famosa por su arte y cultura, se erige la Catedral de Santa María, una imponente estructura adornada con estatuas de mármol de santos y ángeles. Pero hay algo inquietante en estas figuras. Los turistas y feligreses han reportado que, al caminar entre las estatuas, sienten que los ojos de mármol los siguen. Cuentan que, en las noches más oscuras, cuando la catedral está vacía, las estatuas parecen moverse. No es algo que uno pueda ver directamente, pero se dice que, si te atreves a mirar fijamente una de ellas y luego apartas la vista, notarás que ha cambiado de posición. Una de las historias más aterradoras ocurrió hace varios años, cuando un vigilante nocturno desapareció sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad mostraron que estaba revisando el altar cuando, de repente, las estatuas comenzaron a rodearlo, bloqueando su salida. Lo último que se escuchó fue un grito ahogado, y luego, el silencio. Desde entonces, algunos aseguran que una de las estatuas tiene una expresión diferente, como si hubiera tomado algo de la esencia del vigilante perdido. La Catedral de las Estatuas que Vigilan sigue recibiendo visitantes, pero ten cuidado, nunca sabes quién o qué te está observando. La Iglesia de la Penumbra Perpetua. En una llanura solitaria, donde el sol parece evitar brillar, se encuentra la Iglesia de la Penumbra. Lo más extraño de este lugar es que, sin importar la hora del día, la luz dentro de la iglesia siempre es tenue, como si estuviera atrapada en un eterno crepúsculo. La leyenda local cuenta que, durante una batalla hace siglos, la iglesia fue utilizada como refugio para soldados heridos. Pero, en lugar de encontrar consuelo, muchos de ellos murieron dentro de sus muros. Sus almas, dicen, están atrapadas entre la luz y la oscuridad. Los feligreses que han entrado aseguran que, en los rincones más oscuros de la iglesia, se pueden ver sombras que no corresponden a ningún objeto o persona. Algunas veces, estas sombras parecen moverse hacia la luz, pero nunca llegan a alcanzarla. Otros han afirmado haber visto figuras oscuras flotando entre los bancos, como si aún buscaran paz. Pero lo más inquietante ocurre a la hora del crepúsculo, cuando el sol se oculta. En ese momento, la penumbra dentro de la iglesia se vuelve más densa, y aquellos que se encuentran adentro aseguran escuchar susurros pidiendo ayuda o perdón. La Iglesia de la Penumbra Perpetua sigue atrapada entre dos mundos. Si te atreves a visitarla, asegúrate de no quedarte atrapado también. El Santuario de los Rostros Ocultos. En un valle apartado, rodeado de montañas silenciosas, existe un santuario conocido como el Santuario de los Rostros. El santuario, construido en honor a una antigua virgen, está decorado con decenas de pequeños relieves de rostros tallados en las paredes. Pero hay algo extraño en estos rostros, a veces parecen cambiar de expresión. Cuentan los habitantes de la zona que, durante una antigua revuelta, los cuerpos de los rebeldes fueron enterrados bajo los cimientos del santuario. Sus almas, enfurecidas, quedaron atrapadas, y ahora habitan los relieves de los muros. Dicen que, si te paras frente a uno de estos rostros por demasiado tiempo, verás cómo te miran fijamente, como si quisieran comunicarse. Algunos han reportado haber escuchado gemidos que parecen salir de las mismas piedras, y otros aseguran que, si tocas uno de los rostros, sentirás una presencia fría que te sigue a donde vayas. Un antiguo sacerdote intentó realizar un exorcismo en el santuario, pero al día siguiente fue encontrado muerto, con una expresión de terror en su rostro, como si él mismo hubiera visto algo en las piedras. El Santuario de los Rostros Ocultos sigue siendo un lugar de culto, pero ten cuidado, puede que las almas atrapadas en sus muros estén esperando a alguien más para reemplazarlas. La Iglesia de los Candelabros Vacíos. En un desolado pueblo, hay una pequeña iglesia de piedra que es conocida por sus candelabros vacíos. En lo alto del altar, hay un enorme candelabro dorado que nunca tiene velas encendidas. Y, sin embargo, cada noche, una tenue luz aparece desde su interior. Los habitantes aseguran que la luz proviene de las almas de los antiguos sacerdotes que murieron durante una terrible plaga. Cuando la iglesia fue clausurada, los sacerdotes quedaron atrapados en su interior, y ahora, cada noche, iluminan el candelabro con su presencia fantasmal. Aquellos que han entrado en la iglesia por la noche afirman haber visto figuras espectrales alrededor del altar, rezando en silencio. Algunas veces, los candelabros más pequeños, ubicados en las paredes, también emiten una luz tenue, como si las almas estuvieran intentando guiar a los vivos.
Pero hay una advertencia que todo el pueblo respeta: jamás apagar la luz de los candelabros. Una vez, un grupo de turistas intentó hacerlo, y desde entonces, el pueblo ha sido azotado por desgracias y extrañas desapariciones. Algunos creen que al apagar las luces, se libera algo que no debería salir. La iglesia de los candelabros vacíos sigue esperando a aquellos que buscan respuestas, pero cuidado, porque puede que encuentres más de lo que deseas. La ermita del niño perdido. En lo alto de una colina, rodeada de árboles que parecen susurrar al viento, se encuentra una antigua ermita conocida como la ermita del niño perdido. La leyenda cuenta que, hace siglos, un niño desapareció en los alrededores de la ermita, y jamás fue encontrado. Desde entonces, su espíritu ha sido visto vagando entre los árboles. Durante las noches más oscuras, los habitantes del pueblo aseguran escuchar el llanto de un niño que parece provenir de los muros de la ermita. Aquellos que han ido a investigar afirman haber visto una figura pequeña y descalza caminando cerca del altar. Algunos aseguran haberlo escuchado susurrar sus nombres. Pero lo más aterrador es lo que ocurre en las noches de luna llena. En esas ocasiones, el niño aparece en la entrada de la ermita, observando a quienes se acercan, y a veces, los más valientes han intentado hablar con él. Ninguno ha vuelto a ser el mismo después de ese encuentro. Se dice que el niño está buscando compañía, para nunca más estar solo. La ermita del niño perdido sigue en pie, esperando que alguien lo acompañe en su solitaria búsqueda. Hemos recorrido juntas estas iglesias, donde lo paranormal se oculta entre los muros de lo sagrado. Cada una de estas historias nos recuerda que, a veces, los lugares más bendecidos también pueden ser los más malditos. ¿Será verdad que las almas de los condenados se aferran a estos lugares? ¿O son solo ecos de leyendas antiguas que nunca murieron del todo? La respuesta puede que nunca la tengamos, pero una cosa es segura: la próxima vez que entres en una iglesia antigua, tal vez quieras mirar 2 veces. Porque nunca se sabe qué o quién te estará observando desde las sombras. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de misterio. Si te gustan las historias de lo paranormal y los misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y recuerda, no todos los espíritus se quedan en el pasado, algunos aún caminan entre nosotros. Hasta la próxima, y que los fantasmas no te sigan a casa.